Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos todos. Este momento lo hemos pensado así con el Consejo de Pastoral dentro de este mes de la Biblia de septiembre y entonces enriquecer un poco nuestra formación bíblica. Y por supuesto apareció el nombre del Padre Sebastián Ríos, conocido por muchos de ustedes y por todos seguramente, por mí también, por supuesto. Y entonces, claro, porque sabe de la Biblia, porque ama la Sagrada Escritura y además porque sabe cómo transmitirla. Creo que va a ser un momento de mucha riqueza, ¿no es cierto? Entonces, la comunidad en Juan es algo así, ¿no? El tema que hoy va a tratar, que es un tema que él está también, lo está estudiando, lo dejo a él para que diga de qué se trata. Y bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo que hace. Ustedes saben que está en la Basílica, que tiene muchísimo trabajo y bueno, que nos dedicó no solamente hoy, sino desde ayer. Acompañó también a los jóvenes de la 207 con una charla, además de la misa de la tarde que la presidió y la llevó adelante él. Y hoy también compartimos la Eucaristía y ahora este momento. Así que bienvenido y bueno, disfrutemos. Bueno, gracias. Gracias, Padre. Darío fue 8 años rector de mi seminario. Yo entré con él y me fui con él en el seminario. Así fueron literalmente los 8 años, así que también nos conocemos hace mucho. Yo voy a dejar esto por acá. Ahí está. Bien, bueno. Buenas tardes, buenas noches. A los que no vi, todavía algunos los estuve saludando. Un poco lo que les voy a proponer. El mes de septiembre es un mes que la Iglesia dedica, la palabra de Dios, ustedes saben, ya esto se repite mucho en la catequesis, pero nunca está de más repetirlo. La palabra de Dios no es solo la Sagrada Escritura, eso lo tenemos claro. En la Sagrada Escritura se atestigua la palabra de Dios. Y todo el proceso que llevó a la formación de estos libros, así como los tenemos hoy, como los estudiamos en la catequesis, como los escuchamos en la liturgia, en el fondo son textos, son escritos que buscan responder a diferentes problemáticas que las comunidades cristianas primitivas tenían en ese difícil y exigente desafío de poder responder a una pregunta que es clave, que es fundamental para la vida de todos los creyentes y los que estamos acá, que es la básica pregunta de quién es Jesús. Bueno, ahí nos vamos a parar. ¿Qué les voy a proponer? Como el Padre dijo recién, le puse como titulito, a modo de introducción, la Iglesia en la comunidad juánica. El título responde precisamente a esto. Yo los voy a invitar a entrar a un evangelio, al cuarto evangelio, para tratar de descubrir en ese texto una respuesta a la pregunta de quién es Jesús. Para terminar el recorrido, habiendo descubierto una pregunta que está escondida en el texto y que la podemos formular con la pregunta de ¿qué es la Iglesia? Vivimos un tiempo eclesial en el cual el Papa Francisco, desde hace 2 años, está insistiendo mucho con una palabra que es la sinodalidad, que en el fondo es una experiencia de iglesia, de entender la Iglesia de una manera muy especial, muy particular. La sinodalidad es una comunidad creyente que se pone a la escucha de la palabra y en la escucha de la palabra intenta discernir, descubrir de qué es lo que Dios le está hablando. Bueno, en ese marco de la sinodalidad, donde la gran protagonista es la Iglesia, yo les voy a proponer entrar al Evangelio de Juan tratando de descubrir qué es la Iglesia para el Evangelio de Juan. Y de entrada nos vamos a encontrar con un primer problema.
No sé si saben, pero en el único evangelio que aparece la palabra iglesia es en el evangelio de Mateo. Mateo es el único que usa la palabra eclesía, los llamados, los convocados. Entonces, lo que yo les voy a proponer, y es el desafío, y espero poder medianamente hacerlo, es descubrir cómo hablar de la iglesia en un texto en el cual la palabra iglesia no aparece. Lo que nos supone a nosotros el desafío, sobre todo espiritual, pero también intelectual, de tratar de reinterpretar a qué nos referimos cuando estamos hablando de iglesia. Cuando uno toma el texto, yo voy a ir siguiendo algunos capítulos del Evangelio. Lo que nos vamos a encontrar en el Evangelio de Juan es con una forma muy particular de contar a Jesús. Cuando uno llega al final del Evangelio, el Evangelio tiene 21 capítulos, el capítulo 21 es un apéndice, un agregado que será posterior, el Evangelio originariamente terminaba en el capítulo 20. Al final de todo el Evangelio, cuando uno llega en la conclusión, se van a encontrar que Juan nos va a decir que todo esto que acabamos de leer, a lo que él llamará signos, todos estos signos, dirá Juan, fueron escritos para que ustedes crean que Jesucristo es el Señor y el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida en su nombre. El Evangelio de Juan nos va a contar a Jesús a partir de signos. Grábense esta palabrita, signos. Nos va a contar a Jesús a partir de signos que nos van a revelar un rostro de Dios que nos va a mover a una forma de creer. Y de acuerdo a cómo creamos, será como vivamos. La iglesia de Juan es una iglesia que está fundada en la fe en Jesús. Eso es lo importante. Entonces, ese será el punto de partida. Un evangelio que nos contará qué es la iglesia, sin usar la palabra iglesia y teniendo a Jesús como el gran protagonista de la historia. Todo el evangelio de Juan gira en torno a quién es Jesús. Todo el evangelio de Juan gira en torno a quién es Jesús. Y a lo largo del evangelio vamos a ir viendo cómo van apareciendo de modo muy paulatino, muy despacito, porque es un evangelio largo, es un evangelio que a veces parece que es denso, que se pone aburrido porque es repetitivo y tiene largos discursos, muy distintos a los sinópticos, largos discursos que a veces nos podemos perder, que nos podemos aburrir, porque ¿saben qué, amigos? A Juan no le interesa darnos datos, A Juan le interesa contagiar una experiencia que tiene que ver con ser de los de Jesús. La iglesia para Juan será entender cómo se es de Jesús. Y para eso comienza el Evangelio con un largo prólogo de 18 versículos, donde al final del prólogo nos va a decir: nadie jamás ha visto a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, sino su Hijo unigénito, quien está en el seno del Padre, es quien nos lo contó. Traduzco: para Juan, Jesús es aquel que nos cuenta a Dios, que nos cuenta al Padre. Ese será el punto de partida. Todo ese largo prólogo de 18 capítulos, de versículos que está escrito para ser cantado, tiene como fin mostrarnos que ese Hijo único que se ha hecho hombre vino para mostrarnos quién es Dios, para contarnos quién es Dios. Y así se abre este juego. Yo voy a ir recorriendo los capítulos para que vayamos viendo
que está todo el relato elaborado en torno a figuras, personajes. Distintos personajes que se van a relacionar de una manera muy particular con Jesús. Y de acuerdo a cómo se relacionan con Jesús, será también la experiencia de Dios que ellos vayan haciendo. Y Juan lo escribe para que quienes lo leamos nos identifiquemos directamente con esos personajes. Para que aquellos que lo leamos veamos que detrás de un Andrés, de una samaritana, de un Nicodemo, de los griegos, de los romanos, está también escondida la búsqueda de cada uno de nosotros, que hemos llegado al encuentro con la palabra hecha carne, que nos invita a tener un encuentro con Él, y que es un encuentro que se torna exigente, misterioso y luminoso. ¿Estamos hasta acá? Entonces la propuesta es pararnos en el Evangelio de Juan a ver cómo se va descubriendo el rostro de la iglesia a partir de aquellos personajes que están invitados a ser parte de lo de Jesús. No sé si ustedes trajeron para anotar, pero yo voy a ir haciendo muy rápido, someramente, el recorrido a través de los evangelios. Me voy a quedar acá porque no puedo tener el micrófono y agarrar el libro al mismo tiempo. Empezamos en el evangelio donde irrumpe un personaje. Primer personaje que aparece en el evangelio, Juan. No. En el evangelio de Juan es el único evangelio donde Juan no es llamado el Bautista, es Juan. De hecho dirá en el capítulo 4 que no bautiza Juan, bautiza a sus discípulos. Problemas para los biblistas, nosotros lo pasamos de largo. Aparece un personaje llamado Juan, que tiene discípulos. Y este Juan, con sus discípulos, se encuentra con Jesús y lo marca con el dedo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice Juan, y los discípulos de Juan se van detrás de Jesús. La irrupción de Dios en el Evangelio de Juan es con un hombre que lo primero que hace es correrse del centro, porque identifica que en el centro tiene que estar Jesús. La clave de lectura entonces para entrar al Evangelio de Juan es el aprender a correrse del centro y dejar que en el centro esté Jesús, no nosotros. Juan Bautista, según la tradición, con esta enseñanza de señalar a un maestro superior a él, nos pone a nosotros también en camino. Y entonces ahora vamos a ir al capítulo 1, en el versículo 35, cuando ya los discípulos dejan a Juan y empiezan a caminar detrás de Jesús. Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: aquí está el Cordero de Dios. Al oírle hablar así, los discípulos siguieron a Jesús. Acá aparece la palabra discípulo. Es el evangelio en el cual más veces aparecerá la palabra discípulo. Para el que le gusta el griego, discípulo se dice mathetes en griego, que viene del verbo mansano, que significa literalmente aprender. Un discípulo es un aprendiz. Y en aquel mundo antiguo, la educación, el concepto de educación estaba en habiendo reconocido un maestro que es capaz de enseñarte cosas importantes para tu vida, identificándolo uno, empieza a caminar detrás de ese maestro. Entonces se convierten en discípulos de Jesús. Jesús no empieza desde cero. Jesús no empieza desde cero. Jesús asume el camino que otros ya habían hecho, en este caso con Juan. Y entonces nos dice el texto, Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó, primera palabra de Jesús en todo el Evangelio. ¿Saben cuál es la primera palabra que Jesús dice en el Evangelio de Juan? Es una pregunta. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Tis setei en griego, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Jesús se da vuelta y ve. ¿Qué ve Jesús? Ve buscadores. Ese es el punto de partida
del encuentro. Jesús ve buscadores. Jesús ve a dos personas que lo están siguiendo y cuando los mira, ve ahí lo más profundo que mueve la condición humana, que es un corazón que late por una búsqueda. Jesús empieza su camino mirando a los discípulos de Juan con esta pregunta: ¿qué buscan? Es la primera pregunta que resuena en el corazón de cada uno de nosotros cuando tenemos ese encuentro con el Señor. Él nos pregunta también a nosotros: ¿qué están buscando? Ah, genio, gracias. Es medio petizo. No importa. Para mi altura está bien. ¿Y qué te reís? Jesús se volvió, miró y les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos le respondieron: Rabí, que quiere decir maestro. ¿Qué le preguntan a Jesús? ¿Dónde? No, esa es la traducción floja, una adaptación que le quita toda su fuerza a cómo empieza el Evangelio. ¿Dónde? Y acá aparece el verbo clave para entender todo el Evangelio de Juan: ¿dónde permaneces? Aparece por primera vez el verbo que es clave para entender la iglesia en Juan, toda la vida cristiana en Juan: ¿dónde permaneces? Y Jesús va a insistir en este tema: permanezcan en mi amor, coman el alimento que permanece, permanezcan en mí como yo permanezco en el Padre, permanezcan. Y al final de todo el Evangelio, ya en el capítulo más tardío, capítulo 21, va Pedro, ya apareció el discípulo amado, y los está siguiendo, y Pedro le pregunta a Jesús: ¿y este? Y Jesús le dice: ¿y a vos qué te importa? Si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva. Permanecer. ¿De qué se trata la vida cristiana, familia? Permanecer. Y ahora vamos a ver de qué manera y con quién. Maestro, ¿dónde permaneces? Jesús le respondió: vengan y verán. Vengan y verán. Y acá aparece la lógica de la fe. Es para mí el modo más profundo y sintético de entender qué significa la fe. Cuando a Jesús le preguntan: ¿dónde permanece Jesús? Les dice: vengan y verán. Y como les está hablando a los discípulos de Juan, Jesús les está hablando a los judíos. Este pueblo judío que se manifestó con Juan y que estos discípulos de Juan empezaron a seguir a Jesús porque lo identificaron como maestro. Usted me dice: Sebastián, ¿cómo sabemos que eran judíos? Porque a Jesús lo llaman rabí, como leí recién. Rabí. Y Jesús le dice: vengan y verán. Es la primera palabra que Dios le dirige en la Biblia a un creyente. ¿Se acuerdan en el Génesis capítulo 12? Abraham, ven, sal de tu tierra y haré de ti una gran nación. Hay un llamado y una promesa. Ven y verán. El único que puede prometer es Dios. Se recrea el primer llamado del pueblo creyente en Abraham, en estos dos primeros discípulos. Vengan y verán. Esa es la dinámica de la fe. Entre esa invitación y ese ver está en el medio el y ese es el espacio de la fe. Ese es el espacio de la respuesta. Podrían haber no ido. Jesús en Juan nunca va a dar una respuesta de diccionario. Maestro, ¿dónde permaneces? Yo permanezco en Padre doble, bla, bla, bla. No. Jesús siempre nos va a invitar a un encuentro más profundo y que nos va a ir involucrando con un misterio que nos excede, que no dominamos, pero que lo hacemos propio. Por eso esa invitación que Jesús nos hace: vengan y verán. Y entonces sigue. Fueron, vieron dónde permanecía y permanecieron con él
aquel día. Dice, acá hay algo que está mal. ¿Cuál fue la primera pregunta que les hizo Jesús a los discípulos? ¿Se acuerdan? ¿Qué están buscando? ¿Y ellos qué le preguntaron? Maestro, ¿dónde permaneces? Y acá dice, fueron, vieron dónde permanecía y se quedaron con él aquel día. Acá hay algo raro. Ellos fueron buscando un dónde y terminaron encontrando a alguien. Ese lugar que ellos fueron a buscar se convirtió en un vínculo. No hay un espacio físico. Jesús no vive en este templo, en aquel monte o en este monte. Dios está donde está Jesús. Lo anticipa muy solapadamente para después ir llevándonos por ese camino hasta llegar a la glorificación máxima que será en la cruz. Fueron, vieron dónde permanecía y permanecieron con él aquel día. Era más o menos la hora décima. Bueno, y siguió. Y después va Andrés, ahí nos aparece el primer nombre del seguidor, del discípulo, el primer llamado, Andrés, que lo ve a Pedro, le dice, hemos encontrado al Mesías. Vengan. Y aparece Felipe. Jesús le dijo, sígueme. Felipe se suma y ya está Andrés y está este otro que no sabemos cómo se llamaba, el segundo, y aparece Pedro y aparece Felipe y se van sumando y aparece un nuevo personaje llamado Natanael. ¿Lo ubican a Natanael? Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien habló la ley y los profetas, Jesús de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Si Nazaret no existe, no está en la Biblia. Lo que no está en la Biblia para un judío no existe. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Y qué le dice Felipe a Natanael? Ven y... No, ahí está de vuelta la traducción. Ven y ve. Es un imperativo. Porque el discípulo no puede prometer. El que puede prometer solo es Dios. El discípulo comunica una experiencia ya concretada. Ven y ve que esto que te estoy invitando a ver lo estamos viviendo aquí y ahora. Y fueron. Y Jesús, cuando lo ve venir a Natanael, ¿qué le dice? He aquí un israelita sin doblez. Y seguimos. ¿Te acuerdan? Abraham, ven y verás. Ahora aparece el israelita sin doblez. ¿Quién aparece en el Antiguo Testamento como aquel israelita sin doblez, como lo señalan? Ya no israelita, sino en este caso un hombre sin doblez. Isaac, el hijo de Abraham. ¿Se acuerdan de la historia de los patriarcas? Abraham, Isaac y el último que ahora veremos. Aquí un israelita que no tienen... ¿Y de dónde me conocés?, le dice Natanael. Te vi bajo la higuera antes que Felipe te llamara. Y ahí, ¿qué dice Natanael? Traduzco. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Única vez en toda la Biblia donde Jesús lo identifican con el Rey de Israel. ¿Cómo le pondrá Pilatos en la cruz cuando lo crucifiquen? El Rey de los judíos. Eso es para los romanos. Para estos tipos sabían muy bien quién era Jesús. El Rey de Israel. ¿Se acuerdan en los sinópticos quién es el primero en identificar a Jesús como el Hijo de Dios? En aquel camino de Cesarea de Filipo, que se da vuelta y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Se acuerdan? Y aparece Pedro y le dice, bueno, acá es Natanael. Y Jesús termina con esta expresión enigmática diciendo, porque te dije que te vi bajo la higuera, ¿crees? Cosas mayores verás. En verdad te digo, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Nosotros que no estamos familiarizados con el Antiguo Testamento, quizás no nos dice nada esto. Pero para un judío, un israelita creyente, que hace de la palabra su alimento cotidiano, esto le resuena algo muy profundo.
¿Alguien sabe a qué? Hablamos de Abraham, hablamos de Isaac. ¿Quién está faltando de los patriarcas de Israel? Jacob. En el Génesis hay un relato en el cual Jacob, así si se acuerdan, tiene una visión. Una visión en la cual él ve que una escalera asciende hasta el cielo abierto y se apoya sobre una roca en la cual se estampa el nombre de Dios. Y los ángeles de Dios suben y bajan por esa escalera. Esa escalera que tiene Jacob, que sueña identificando al pueblo de Israel como ese nexo entre el cielo y la tierra, ahora es asumida por Jesús. Verán al Hijo del Hombre subir y bajar al cielo como los ángeles en la escalera. Esa conexión, ese nexo, ese vínculo, ese puente entre el cielo y la tierra a partir de ahora será Jesús. Recreando de esta manera, Juan, de una manera formidable, el corazón de la promesa de Israel. El pueblo sale al encuentro de Dios después de un llamado que un hombre creyente acepta y asume. Y ahora se manifiesta profundamente esa realidad cuando el signo más elevado que el pueblo de Israel eligió, el pueblo de Israel recibió de Dios, se da en el momento en el cual lo que conecta el cielo y la tierra es el mismo Hijo del Hombre, es el mismo Jesús. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos? Sigamos un poquito más entonces. Tenemos a este pueblo judío que son israelitas, que han seguido a Jesús y que Jesús lo ha conectado directamente con su tradición. Y si seguimos un poquito más, llegamos a un capítulo crucial, el capítulo 3, donde aparecerá otro israelita, pero en este caso con otra actitud, llamado Nicodemo. ¿Se acuerdan que Jesús lo va a ver a Jesús de noche? ¿Lo tienen? Jesús recibe a Nicodemo de noche. Nicodemo es un magistrado, es un tipo que sabe y viene de noche. Para Juan la noche tiene toda una simbología. La noche es el ámbito del no reconocimiento de Dios, es donde habita la tiniebla. Y leo esta expresión simplemente. Nicodemo fue donde estaba Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie que no venga de Dios puede hacer lo que vos haces. El tipo se paró en un lugar y Nicodemo empezó con él: sabemos. Esta ironía que usa Juan muestra cómo hay en este momento un conflicto. Hay alguien que le quiere marcar la cancha a Jesús. Nosotros sabemos que vos venís de Dios porque hacés lo que hacés. Y Nicodemo le dice: si sabemos que venís de Dios. Y Jesús le dice: pará, tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo? Tenés que nacer de nuevo. ¿Cómo un hombre puede nacer de nuevo si ya es viejo? ¿Puede acaso, la ironía, entrar otra vez en el seno de su madre? El que no nace del agua y del espíritu es carne. No puede. Y sigue Nicodemo en su ensañamiento. ¿Cómo puede ser eso? Tú que eres maestro de Israel, ¿no sabes estas cosas?, les dice Jesús. Y ahí se empieza a complicar la cosa. De estos primeros que han respondido, encontramos ahora la primera traba. Un hombre que se acerca a Jesús y la noche es el símbolo para Juan muy claro de aquel que se acerca creyendo que ya sabe y parado en nosotros ya sabemos, se termina convirtiendo en un bloqueo para ese vínculo con el que Jesús se está invitando a entrar. Cuando alguien viene y te dice: yo ya sé que esto es así, ya no hay capacidad de diálogo posible, ni de apertura. Juan empezará a percibir en estos personajes que hay actitudes que abren al encuentro con Dios y hay actitudes que la cierran. Pero ojo, acá empezó todo, porque después llegaremos al final del Evangelio y aparecerá de vuelta Nicodemo, ¿se acuerdan?
aquel que pide el cuerpo y le da el sepulcro. Y Juan, para que no te olvides que es que el que empezó mal, te dirá, es aquel que lo había ido a ver de noche. Porque este vínculo con Jesús no se condiciona nunca, siempre se está abierto a la posibilidad de volver a establecer un vínculo con Él, una y otra vez. Y lo iremos viendo con más sutileza y más detalle de a poco. Pasaron los judíos. Y acá tenemos, les diría yo, una primera oleada de encuentros con Jesús, que es el pueblo de Israel. Vamos al capítulo 4, capítulo magistral. Acá vamos a tener dos experiencias muy fuertes. La primera, una mujer. ¿La tienen? Parece por primera vez una mujer, con toda la fuerza que tiene este relato. Una mujer que va a buscar agua. Como Nicodemo fue a la noche, esta mujer irá a mediodía. ¿Qué significa mediodía? A una hora donde tampoco había nadie. Y nosotros lo sabremos después cuando Jesús relate la historia de esta mujer, que era una mujer adúltera y toda la cuestión. Al mediodía, en Samaria, no puede andar nadie porque el sol es sofocante. Esta mujer fue al pozo a buscar agua y empieza ese relato. Dame de beber. Vos, judío, me vas a pedir a mí. Con toda la problemática que había entre judíos y samaritanos. Una pelea violenta porque es una pelea entre hermanos. El pueblo de Israel interpretó la profundidad que puede tener una pelea entre hermanos. Caín y Abel. Para ir más lejos. Vos que sos israelita, ¿me vas a pedir a mí, que te dé de beber? No, te voy a dar un agua más profunda, le dice Jesús. La sed de esa mujer no era la sed del agua física, era una sed más profunda. Y cuando tiene ese diálogo con Jesús, esta mujer se levanta y se va corriendo, a avisarle a todo el mundo que ha encontrado a alguien que le ha revelado sus secretos más íntimos. Y va corriendo y llegan los discípulos que habían ido a comprar comida y lo ven a Jesús hablando con una mujer y le dicen, ¿qué hace este hablando con una mujer? ¿Qué busca este? Como si un hombre lo único que pudiera querer de una mujer es algo. ¿Qué busca este de una mujer? Y Jesús, ¿qué le dice? Muchachos, los campos ya están sembrados, la cosecha está lista para ser levantada. Ahí vienen los campos. Y viene todo el pueblo de Samaria, que al escuchar la voz de esta mujer que les dijo, hemos encontrado al Mesías, se acercan. Y Jesús los ve venir y se los muestra a sus discípulos judíos y le dice, miren, ahí están los campos para ser sembrados. Y llegan los samaritanos y lo encuentran y le dicen, verdaderamente tú eres el, única vez en todos los evangelios que aparece esta expresión, tú eres el Salvador del mundo. Jamás a Jesús se lo llama Salvador en todos los evangelios. Acá, los samaritanos, los de afuera, los hermanos peleados. ¿Y qué le dicen? Quédate con nosotros, le dicen a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Se queda o se va? ¿Se queda o se va? Se queda. Jesús se queda con los hermanos separados, con un gran ejemplo de comunión con aquellos que eran vistos por el pueblo de Israel como los enemigos ambivalentes históricos. ¿Por qué se peleaban los judíos y los samaritanos? Porque uno decía que a Dios había que adorarlo acá, otro decía que a Dios había que adorarlo en aquella montaña. Jesús le dice, no, ni acá ni allá. Llegará el tiempo, dice Jesús, en que adorarán a Dios en espíritu y verdad. Ni acá ni allá, en Él, en Cristo. Y ahí se concentra toda la fuerza del pueblo elegido en su persona y en los pueblos que hasta ese momento estaban enemistados por interpretar de mala manera al mismo Dios, ahora en Jesús se nuclean. En Jesús se cumple esa expectativa y se queda con los samaritanos un par de días, hasta que irrumpe ahora la tercera oleada. Judíos, samaritanos, ¿y quiénes entran en escena ahora? Los
Romanos, capítulo 4, al final aparece un centurión romano. Volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, un pagano, un romano. Cuando se enteró de que Jesús había venido de Judea de Galilea, fue a rogarle que bajase a curar a su hijo, porque estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no ves signos y prodigios, no vas a creer. El funcionario replicó: Señor, baja antes de que muera mi hijo. Y Jesús le dice: vete, que tu hijo vive. Hasta este momento aparece un funcionario romano que ha escuchado la fama quizás de curandero que Jesús tenía. Y Jesús, como quien sabe que la pedagogía de Dios tiene que ir despacito porque el corazón del hombre es duro y se tiene que ir ablandando. Si vos no ves signos, no creés, ahí lo tenés. Anda, que tu hijo está sano. Y de golpe, de una manera maravillosa, Juan cambia la expresión y dice: creyó el hombre en la palabra de Jesús que él le había dicho y se puso en camino. Ya no es un funcionario real, ahora es un hombre que cree en Jesús. Y le preguntó a los sirvientes en qué hora se curó, se dio cuenta que era la hora que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyeron él y toda su familia. Entonces de golpe aquellos primeros judíos, los samaritanos, y ahora aparece una familia de funcionarios romanos. ¿Cómo puede ser esto? Un quilombo esto. Hay gente de todos lados, de todo tipo de tradición, peleados entre ellos, y Jesús los va llevando, los va trayendo, los va incorporando. Como si eso fuera poco, sigue Juan relatando, y llegamos a un capítulo crucial, capítulo 9, donde aparecerá la curación de un ciego de nacimiento. Seguro lo tienen presente. Ese ciego que Jesús cura y que después de ser curado, Jesús le dice: ahora anda al templo y da testimonio de que fuiste curado. Y este ciego que es curado aparece, le preguntan: ¿quién te curó? Es que no sé, no me acuerdo. ¿Cómo que no sabés? La traen a los padres, le preguntan a los padres quién lo curó. Los padres se lavan la mano y dicen: no sé, ya es grande, que responda él, porque tenían miedo del juicio de los judíos. Y se empieza a poner tenebrosa de vuelta la cosa. Hasta este momento venía redondita, como al principio, los primeros discípulos, todo bien, hasta que apareció Nicodemo. Hasta este momento, Jesús, que venía caminando, había dado ese discurso en el capítulo 6 del pan de vida, qué sé yo, que esto es muy difícil, que esto qué sé yo, que no se puede vivir, que vos nos decís cualquier cosa, que te tenés que ir, lo quieren apedrear y lo echan del templo. Fin del capítulo 8, Jesús es expulsado del templo. Y entonces el capítulo 9 empieza con este hombre que aparece curado, que los doctores de la ley le piden credenciales. Bueno, ¿quién te curó? No sé, no lo vi. Y al final del relato, como no soportan esa acción anónima de Dios y no es capaz de dar la cara, a este tipo también lo echan del templo. E inmediatamente expulsado se lo encuentra con Jesús, que también había sido expulsado. Aparece en escena cara a cara dos expulsados por la normativa religiosa vigente de aquel momento en Israel. Dos hombres que por sus actitudes habían desestabilizado el statu quo religioso del momento y habían generado conflicto, uno porque decía palabras que no entendían y que revoloteaban, y el otro porque manifestaba un signo de poder al ser sanado, que si no lo sanaba Dios no lo podía sanar nadie. Y Jesús lo ve y se encuentra con él y le dice: ¿sabes quién soy yo? Yo soy el que te curó, le dice Jesús. Ahora vení conmigo. Y entonces esa iglesia que se empieza a conformar permaneciendo con Jesús, donde hay judíos, donde hay samaritanos, donde hay romanos, donde hay también expulsados, que van quedando al costado, porque como bien claro dirá Juan, no son capaces de cumplir
con las prerrogativas religiosas de entonces. Un tema bastante complejo ese, si uno entra en detalle, basta con ver cómo lo analizan los sinópticos, con los ritos externos, las purificaciones y los que quedan afuera por no cumplir ciertas rúbricas, porque no saben, porque no pueden. Entonces, en este barullo donde ya el camino comunitario, el camino de los de Jesús se empieza a incrementar, se empieza a manifestar de una manera muy fuerte, con gente de todos los colores, irrumpe en el capítulo 11 una escena crucial en el Evangelio, por lo cual a Jesús lo van a matar porque se van a dar cuenta que evidentemente acá pasa algo que nos desborda por todos lados, que es la resurrección de Lázaro. Uno puede tomar el capítulo 11 del Evangelio de Juan y quedarse meditando palabra por palabra, les diría un año, les diría la misma vida. Porque en un capítulo Juan es capaz de recrear toda la historia de la salvación, partiendo de la base de que el corazón del relato es una historia de amor. Es la historia de amor de Jesús con sus amigos. Y que después en el capítulo 13 lo va a decir de una forma litúrgica. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Yo no los llamo siervos, los llamo amigos, dirá. Y esos amigos de Jesús se anticipan en este amigo, que es Lázaro, en un relato cargado de dramatismo, un relato cargado de violencia, pero un relato también cargado de compasión. Lázaro está enfermo. Le van a decir a Jesús que está enfermo, y Jesús le dice, como muchas veces en Juan, esta expresión enigmática: esta enfermedad no es para la muerte, sino que es para la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vamos a dejar que se mueran? Jesús hará silencio. Lázaro se muere. Marta y María, sus hermanas, en ese pueblito de Betania, un pueblito en el cual Jesús era capaz de dejar su corazón, en ese pueblito ha ocurrido una tragedia. Ha muerto el amigo de Jesús, y aquel que lo podría haber salvado de la muerte, siendo su amigo, pudiendo haber aparecido, decidió no hacerlo. Y así empieza la historia. Lo que viene el relato lo viene siguiendo pauta a pauta y dice, ¿cómo puede ser? Si este tipo llamó a los judíos, curó a los ciegos, multiplicó los panes, curó a los leprosos, caminó sobre el agua, se muere su amigo, se está muriendo y no es capaz de ir, hay algo que no me cierra, hay algo raro. Entonces nos dice el Evangelio, lo sigo porque es muy precioso, muy bello como está escrito. Jesús, se murió Lázaro. Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús entonces pone una imagen delante para entender la muerte. Se durmió, voy a despertarlo. La Iglesia tomará eso después en la fórmula litúrgica, por ejemplo, de los responsos, los que se durmieron en la esperanza de la resurrección, que se lee en las plegarias. Se durmió, pero voy a despertarlo. Volvemos a lo primero, un hecho, una promesa. Entonces, cuando Marta y María se enteran que Jesús está viniendo porque le van a avisar, salen corriendo. Y llega una de ellas, se tira a los pies. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Y es una construcción escrita toda en pasado. Si hubieras estado aquí, mi hermano estaría vivo. Como quien está caminando la vida con los ojos puestos en el pasado y caminando para adelante con la nuca hacia adelante y con los ojos hacia atrás. Se quedó ya. Si hubieras estado en aquel momento,
mi hermano estaría vivo. Si hubieras estado en aquel momento, esta tragedia no hubiera sucedido. Si hubieras estado en aquel momento, la fiesta no hubiera terminado. Entonces, del si hubieras estado aquí, viene la respuesta de Jesús. Y Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá. Y ahí va de vuelta la invitación aquí y la promesa allá. Esta mujer que estaba viendo la vida como quien ve la tragedia de su existencia y se queda clavado en eso, Jesús la da vuelta y la pone a mirar para adelante y se pone Él como el garante de esa promesa. A esa iglesia que muchas veces se mira con añoranza y con dolor lo que pasó y no es consciente que tiene que mirar para adelante, que es a donde el Señor le puso la promesa para seguir caminando. Esto es muy bien interpretado por el Concilio Vaticano II cuando nos dice que la Virgen se ha convertido en signo escatológico de la Iglesia, porque en ella se realiza lo que la Iglesia espera alcanzar, que mirar adelante. Interpretó la Iglesia en esto con la devoción a los santos, para entender lo que significa el cumplimiento de esta promesa. El que cree en mí, dice el Señor, vivirá. Mira para adelante. Señor, yo sé que Él resucitará en el último día. Resabios de esa expresión judía que creen en la resurrección en el último día. Y Jesús dice: bueno, listo, vamos. Y ahí aparece todo el dramatismo donde no se desperdicia ni una palabra. Vamos a meternos en el clima. Vamos a hacer eso que San Ignacio llamaba la composición del lugar, para sentarnos nosotros, ya no como espectadores, sino como esa caravana que va acompañando a Jesús al sepulcro de su amigo, que ya hace 4 días que está muerto. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: el Maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo, seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar ahí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, de vuelta, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observando que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió profundamente, se turbó y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le respondieron: Señor, y acá viene la ironía, ven y lo verás. Ven a Jesús, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Esto es lo que muestra el dramatismo de este relato. Las lágrimas de Jesús, que reflejan el amor entrañable que Él tenía por esta persona. Los judíos comentaron entonces: miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos de los ciegos, ¿no podía haber hecho que éste muriera? Y ahí viene otra vez la oscuridad, la tiniebla. Juan nos ha dicho en el prólogo que la luz brilla entre las tinieblas. La tiniebla no la vencieron, pero la tiniebla está. Uno va viendo en estos personajes que se relacionan con Jesús cómo la luz está permanentemente amenazada por la tiniebla. Miren cómo lo amaba, cómo llora. Y otro salta de acá y dice: este que le devolvió la vista a los ciegos, ¿no podía haber evitado que este se muera? Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. 2 veces Jesús se conmueve. Esto es inédito, no hay ningún otro evangelio que aparezca esta figura de esta manera. Este sepulcro era una cueva.
tenía puesta encima una piedra. Y dijo Jesús: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, fíjense las palabras que usa Juan, la hermana del muerto, ya no es Lázaro, ahora es un muerto. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele mal, es el cuarto día. Jesús dijo de vuelta: ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé bien que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho para que estos que me rodean crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, sal afuera. El muerto salió atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro con un sudario, y Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo caminar. Una maravilla. Y Jesús no entró en ningún momento al sepulcro. Esto ha recreado y se ha recreado a lo largo de la historia de toda la tradición de Occidente lo que significa el auténtico vínculo con Cristo, el vínculo de amigos. Es la expresión más profunda, donde lo único capaz de devolver la vida es la amistad. Es el amor de amistad que brota de ese corazón de Jesús que se conmueve ante el dolor de sus amigos que le imploran. Y uno puede volver a preguntarse otra vez: ¿era necesario que llegara este momento? Sí, es necesario. Y por eso dirá Jesús en un rato: mi hora no ha llegado, pero llegará la hora en que el Hijo del Hombre será elevado en lo alto, y cuando sea elevado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. La hora de la glorificación. La gloria será entonces el punto culmen que ha sido anticipado en este episodio de Lázaro. Después los teólogos dirán: no, pero lo resucitó, pero volvió a morir y qué sé yo. No importa, a Juan no le interesa. A Juan no le interesa. A Juan le interesa que porque Jesús amó entrañablemente a su amigo, éste volvió a la vida. Y porque éste volvió a la vida, ahora sí van a decidir matar a Jesús. Este es el hecho, según el Evangelio de Juan, por el cual lo van a matar a Jesús, por amar entrañablemente a su amigo. Entonces uno se pregunta: ¿y qué falta entonces ahora? Ya está. Y falta un paso más. Uno sigue leyendo el Evangelio y llega al capítulo 12, donde aparecen unos griegos. Unos griegos. ¿Qué tienen que ver los griegos acá? Si no aparecieron en ningún momento hasta ahora. Y ahora aparecen los griegos. Y es más enigmático cómo se desarrolla este encuentro. Aparecen los griegos. Entonces los griegos, bichos, van a buscar a personas con nombres griegos. Andrés y Felipe son nombres griegos. Entonces le dice: che, como se llama esa hermosa meditación del cardenal Piroño, se las recomiendo si quieren leer algo, una profundidad espiritual muy grande. Queremos ver a Jesús. Se acercan los griegos y le dicen: Andrés, queremos ver a Jesús. Cardenal Piroño escribió una meditación para jóvenes, pero para todos, está en internet, que se llama precisamente así: queremos ver a Jesús. Le dicen los griegos: queremos ver a Jesús. Y Andrés y Felipe se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, te buscan unos griegos. ¿Y qué le responde Jesús a ellos? Listo, me tengo que morir. ¿Cómo? Me tengo que morir, porque si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. Ya está, ya están todos, listo. Ahora hay que cumplir con ese designio de Dios. Están los judíos que empezaron al principio, los samaritanos que entraron, los romanos, los que estaban expulsados, mis amigos amados, y ahora los griegos que son los del fin del mundo y que no los conoce nadie también estamos todos. Ahora sí, si yo no muero, esto no llegará a ningún lado. Llegará la hora de la glorificación. Y ahí termina en el capítulo 12 la primera parte del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene dos partes, y ahora lo digo. La primera parte, que se conoce con el nombre del libro de los signos,
Es este camino que Jesús hace con la iglesia hasta configurarla a través de que todos ya han ubicadose en torno al Señor, hasta los griegos, los expulsados, los de afuera y los de adentro, los buenos y los malos, los que entienden y los que no entienden, los que están parados en un nosotros sabemos qué, y aquellos que no tienen ni la más pálida idea qué pasa, pero saben que Jesús les puede dar de comer y les puede curar los ojos ciegos. Están todos. Es hora de morir. Y esto dará lugar al capítulo 13, que se conoce con el nombre del libro de la hora, donde comenzará diciendo: habiendo llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y ahí se desarrolla este largo discurso. Este segundo libro, que va del capítulo 3 al 18, es un largo recorrido por discursos de Jesús en la última cena, donde comienza con el mandamiento del amor, que lo da a través de un sacramento. Esto que yo hago ahora, se lo tienen que hacer entre ustedes. Todo este camino que hemos hecho, todos estos discípulos que Jesús ha ido recopilando, hasta ahora Jesús no ha enseñado nada. Hasta ahora no ha enseñado nada. Hasta ahora ha juntado gente, ha llamado gente. Ahora que los tiene con Él, les va a empezar a enseñar. Y acá está el detalle propio de Juan. En Juan no hay 12 apóstoles. En Juan no hay cantidades. En Juan siempre se van a empezar a denominar a partir de ahora como los suyos. Habiendo amado a los suyos, anticipado en Lázaro, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Estamos hasta acá? Atención, porque ahora viene el desenlace. Perdón, quiero ver cómo estoy de tiempo. Bueno. ¿Me tienen paciencia un ratito más? Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Ya tengo la comunidad. Ahora les tengo que enseñar. Y el corazón de esos discursos será precisamente los discursos sobre el Espíritu Santo, sobre el Espíritu Paráclito. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo nos amamos? ¿Qué significa amar? ¿Cómo aprendemos a amar? Banque la ansiedad, dirá Jesús. Vendrá el Espíritu Paráclito que yo les enviaré cuando vaya al Padre, y Él les recordará todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu será en el fondo el que nos enseña a amar, como ahora Juan lo va a demostrar. Y va pasando los discursos, 4 largos discursos sobre las características del Espíritu Santo. Para los que dan confirmación, les recomiendo trabajarlo desde el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16. Son las 4 notas del Espíritu Paráclito. Y a partir de ahí llega el momento de irse, la pasión. Todo un largo relato, capítulos 18, 19 y 20, donde Jesús será humillado, donde será sometido a 3 juicios, donde será coronado rey, donde será crucificado, donde será elevado a lo alto. Y ya estando crucificado, estando a lo alto, aparecen más personajes. Un texto que allá en la Basílica de Luján queremos mucho, que es el Evangelio que se lee para la Misa de la Virgen de Luján, Juan 19, 25, 27. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada de vinagre, y se la acercaron a la boca.
Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Fíjense que en ningún momento en el Evangelio de Juan se va a decir que Jesús muere. En ningún momento. En el Evangelio de Juan no tenemos anuncio de la pasión como lo tenemos en los sinópticos. En Juan no se habla de muerte, se habla de glorificación. La cruz es la gloria de Dios. Por eso, en vez de decir que Jesús murió, dice que inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Una expresión en griego paradoken, es un verbo que se traduce como entregar, pero entregar en el modo de te doy el don que yo tengo, de dar un don, de dar un regalo. Regaló su Espíritu. Y uno dice, y a los pies de la cruz, ¿quiénes estaban? María y el discípulo amado. Y Jesús los invita a ellos a un tipo de vínculo diferente. No me miren a mí, mírense entre ustedes. Mujer, ahí tenés a tu hijo, hijo, ahí tenés a tu madre. Esta iglesia juánica que se está configurando no es una iglesia huérfana, es una iglesia que tiene madre. Es una iglesia que es fecundada en ese vínculo fundamental y eterno que es el vínculo de una madre con un hijo, se fecunda con el Espíritu que Jesús entrega en la cruz. Pero esto sigue. Es bajado del sepulcro, lo llevan, de la cruz, lo llevan al sepulcro que habían preparado para él, lo meten en el sepulcro y llegamos al capítulo 20, sepulcro, el primer día de la semana, bla, bla, y me quiero detener ahora en un personaje, sino a mi modo de ver, y en esto sigo a otros autores, el personaje discipular, el discípulo más importante del Evangelio. Uno podría decir, puede ser el discípulo amado, sí, puede ser el discípulo amado también. Pero acá aparece María Magdalena, o María de Magdala. Estaba María junto al sepulcro, afuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio 2 ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella le respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Presten atención. Le preguntó Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Les suena algo esta pregunta? ¿Se acuerdan cuál es la primera palabra que Jesús dice en el Evangelio cuando se encuentra con los discípulos? ¿Qué buscan? Y acá, con esta reinterpretación maravillosa que hace Juan con el resucitado, la primera palabra de Jesús resucitado es ¿a quién buscas? Ya no que buscan, esos buscadores perdidos ahí que aparecen como anticipando y queriendo encontrar algo en ese Jesús que Juan Bautista les ha señalado, ahora ya es una experiencia totalmente consumada. ¿A quién buscas? Ya no es algo abstracto, algo que debemos ponerle nombre y figura. Ahora ya es una persona, ahora ya es un vínculo. ¿A quién buscas? Y sigue. Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo, Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Y Jesús le dijo, María. Ella se dio vuelta, le dijo en hebreo, Rabuní. Replicó Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Ahí se da el quiebre. La resurrección se constata en la experiencia creyente de esta iglesia primitiva en un reconocernos nombrados por Dios en nuestro nombre
Y ahí, reconociéndonos nombrado por Dios en nuestro nombre, nosotros reconocemos a Él como aquel que nos está llamando, que nos dice vengan y verán. Y acá está el final. Le dice Jesús, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Y acá viene por qué es tan importante María Magdalena. Pero vete a donde están mis hermanos y deciles. Fíjense, ni a Pedro ni al discípulo amado que habían ido primero al sepulcro, Jesús les habló, le habla a esta mujer y le da esta misión. Presten atención a ver si les suena algo. Vete a donde están mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y a su Dios. Es la única vez en todo el Evangelio donde Jesús nos llama a sus hermanos y donde Jesús dice que ese Padre con quien Él ha hablado durante todo el Evangelio es también nuestro Padre. El fruto de la Pascua para la Iglesia, entonces, querida familia, será reconocernos entre hermanos, hijos de un mismo Padre, en el único Hijo Jesús, gracias al mensaje que Él le confió a una mujer que enamorada lloraba a sus pies, habiendo primero sido testigo de cómo fue enterrado. Ya no hay un grito de Jesús que dice Lázaro sal afuera y el muerto se levanta, sino hay una mujer que llora a las puertas de un sepulcro que ya está vacío. Y termina entonces el Evangelio. Fue María Magdalena y le dijo a los discípulos, he visto al Señor, y les repitió las palabras que Jesús les había dicho. El Evangelio de Juan fue escrito para una iglesia totalmente confundida, para una iglesia que había sido presa de un montón de discursos que habían desfigurado la imagen de Jesús, hasta convirtiéndolo en una imagen literaria, en un demiurgo, en un semidios, lo que se llamaban en ese momento los movimientos gnósticos, en sacándole a Jesús su condición carnal y familiar. El corazón del Evangelio está puesto en la fuerza que tiene el amor a Dios en Jesús, que es capaz de dar vida a lo que está muerto. Y a partir de ahí será ahora la invitación a la comunidad cristiana a no dejarse jamás doblegar en este mensaje. Y para terminar, con esto ya termino, se escribe un tiempito después, un poquito tiempo después, se escribe una carta que se conoce con el nombre de la primera carta de Juan. Ustedes saben que hay 3 cartas. La primera carta de Juan se la considera un comentario al Evangelio, una carta que se escribe para explicar algunas cosas que quizás en el Evangelio no habían quedado muy claras. Y termino, y a modo de oración, con el prólogo de la primera carta de Juan. Y dice así: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palpamos con nuestras manos acerca de la palabra de vida, se lo comunicamos. En efecto, la vida se manifestó y nosotros, que la hemos visto, damos testimonio. Y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que nuestro gozo sea completo. La experiencia cristiana de iglesia se completa cuando somos capaces de comunicar esta experiencia que hemos hecho, de ver, de tocar, de gustar, esta palabra que se ha hecho carne, que se nos ha manifestado. Esto es ser la iglesia para Juan, ser una comunidad de los de Jesús, que permaneciendo junto a Él, experimentamos el amor del amigo, que es capaz de devolver la vida a lo que está muerto, y es capaz de nuclear
bajo ese amor, por el Espíritu que nos ha dado en la cruz, a todos, a los de afuera y a los de adentro, a los de lejos y a los de cerca, a los que se han caído y a los que están arriba, a todos, sin distinción, por ese anuncio de esa mujer que al final de la historia nos dice que somos todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. Gracias. Va, no hablamos más. Me fui de hora. No sé si alguien quiere alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, o no sé cómo seguimos. Si no, ya de mi parte ya está. Voy a tomar un mate. Un poco la idea de estos encuentros, me parece, cada vez que los planteo, es más que darle conocimiento, es generar gusto, generar inquietud para que después vayan ustedes y sean ustedes los que lean la palabra y que les hable a ustedes. Bueno, nada. Che, Jesús, bien. ¿Qué traducción usamos? ¿Y por qué? Bueno, a ver, si ustedes me preguntan una opinión de qué traducción usar, para mí la mejor traducción es esta del Libro del Pueblo de Dios. Una traducción hecha por argentinos, que no es poco, y la verdad que es muy dinámica y es fiel a la interpretación. Lo único que tiene de diferente es esto que yo les decía, que en vez de decir permanecer, dice vivir, pero por una cuestión de adaptar el lenguaje, porque quien lo lee por primera vez capaz que lee permanecer y no entiende nada. Pero bueno, sepan que para el Evangelio de Juan la clave es permanecer con Jesús, de eso se trata la vida cristiana. Es la que usa la liturgia. Es la que se lee en la misa, claro, la liturgia, bueno, la misa, en los bautismos, en los responsos, todos los se usa siempre el texto del pueblo de Dios.